Él cabalgaba solo, sin rumbo, sin destino, sin nadie que lo esperara, pero todo cambió cuando la vio, una mujer caída en medio del desierto, como si el viento mismo la hubiera traído hasta él. No sabía su nombre, ni su historia, solo que desde ese momento ya no estaba solo. El sol caía sin piedad sobre el horizonte infinito del desierto de Sonora. Cada partícula de arena parecía arder, y el aire ondulaba como un espejismo. Samuel Ríos apretó la mandíbula mientras su caballo avanzaba lento, casi resignado. Llevaba días sin ver otra alma. Solo el viento, el polvo y su sombra eran compañía. Vestía camisa de mezclilla empapada de sudor, botas gastadas y un sombrero que apenas protegía su piel curtida por el sol. Sus ojos, profundos y oscuros, vigilaban el terreno como quien espera lo peor sin esperanza de lo mejor. Había aprendido que el mundo no le debía nada, y él ya no pedía nada de vuelta. Fue entonces cuando algo interrumpió la monotonía del paisaje. A unos metros de un pozo antiguo, caído en desuso, yacía una figura inmóvil. Samuel tiró de las riendas. El caballo relinchó levemente. Descendió con cautela, una mano siempre cerca del revólver, la otra levantando el polvo mientras se acercaba. Era una mujer, joven, de piel clara quemada por el sol, con el cabello oscuro pegado al rostro por el calor. Su ropa estaba sucia, rasgada, sus labios partidos por la deshidratación. Tenía una mochila a un lado y un pañuelo cubriendo parcialmente su cuello. Estaba inconsciente, pero viva. Samuel se agachó, tocó con cuidado su cuello y sintió un pulso débil, casi tembloroso. Murmuró para sí mismo: «¿Qué haces aquí, muchacha? Sola en un infierno como este. Tranquila, no voy a hacerte daño, me llamo Samuel, ¿y tú, cómo te llamas?» Ella vaciló un segundo. Demasiado. Elena. Solo Elena, sin apellidos, sin explicaciones. Samuel lo notó, pero no dijo nada. No era su estilo presionar. Había visto suficiente dolor en la vida como para saber cuándo una persona venía huyendo. La ayudó a montar en su caballo y comenzó a caminar al lado, guiándola hacia una cabaña abandonada que conocía a unas horas de allí. El silencio se apoderó del viaje, pero algo en el aire había cambiado. El desierto, tan cruel y vacío, acababa de juntar dos almas rotas, y aunque ninguno de los dos lo sabía, aquel encuentro sería el principio de una historia que el viento jamás se llevaría. La cabaña era rústica, hecha de madera reseca y piedras firmes. Se alzaba solitaria junto a una formación rocosa que ofrecía sombra durante la tarde. No tenía más que una cama improvisada, una chimenea apagada y un par de sillas viejas. Para Samuel era suficiente. Para Elena era un refugio inesperado. La ayudó a recostarse sobre un colchón cubierto por una manta áspera y dejó a un lado su sombrero, revelando su rostro endurecido. Encendió el fuego y colocó una olla con agua sobre las brasas. Luego buscó algo de comida en su alforja: frijoles secos, pan duro y café molido. No era un festín, pero mantenía vivos. Elena lo observaba en silencio. Había algo en ese hombre que no coincidía con su apariencia ruda. Sus gestos eran secos, pero cuidadosos. No había preguntas ni exigencias, solo acciones. Parecía acostumbrado a ayudar sin esperar agradecimiento. «Gracias», dijo ella por fin, su voz apenas un susurro. Samuel no respondió de inmediato. La miró brevemente y asintió con la cabeza, como si aceptara sus palabras, sin saber muy bien cómo reaccionar ante ellas. «¿Qué hacía sola en el desierto?», preguntó con tono neutral, sin rastro de juicio. Elena bajó la mirada. Dudó, y luego dijo: «Viajaba con alguien, pero me dejaron. No tenía a dónde ir, solo quería alejarme». Samuel frunció el ceño, pero no presionó. Sabía que había más en esa historia, pero entendía que algunas heridas necesitan tiempo para abrirse.
Se limitó a decir: «Aquí estarás segura, al menos por un tiempo». La noche cayó pronto, envolviendo la cabaña en sombras. Afuera, los coyotes aullaban en la distancia. Elena dormía profundamente, agotada, mientras Samuel permanecía sentado junto a la puerta, con su rifle apoyado sobre las rodillas y los ojos clavados en la oscuridad. Fue entonces cuando vio una silueta moverse entre las rocas. Su cuerpo se tensó. No era un animal, no era un viajero perdido. Alguien los estaba observando. Se levantó con sigilo, caminó hacia el borde de la colina y apuntó su linterna rudimentaria. Nada, solo el viento y la noche. Pero Samuel sabía que había visto algo, su instinto nunca fallaba, y en ese momento lo comprendió. Elena no solo huía, alguien la estaba siguiendo. Regresó a la cabaña, cerró la puerta con firmeza y cargó su rifle. Nada, solo el viento y la noche. Pero Samuel sabía que había visto algo, su instinto nunca fallaba, y en ese momento lo comprendió. Elena no solo huía, alguien la estaba siguiendo. Regresó a la cabaña, cerró la puerta con firmeza y cargó su rifle. El amanecer llegó con un silencio denso. Las primeras luces del día se filtraban entre las maderas de la cabaña, proyectando líneas doradas sobre el suelo de tierra. Elena se despertó agitada, como si emergiera de un sueño inquieto. Tardó unos segundos en ubicarse. Luego notó a Samuel dormido en una silla, con el rifle aún apoyado en sus piernas y la cabeza inclinada hacia adelante. Él no descansaba realmente. Dormía con un oído en la oscuridad. Elena lo observó con detenimiento. Había algo contradictorio en él. Su aspecto era tosco, pero su presencia transmitía una calma inesperada. Agradecida y confundida, tomó aire y se levantó con dificultad. Caminó hacia la puerta y empujó con suavidad. El desierto parecía otro bajo la luz tenue del amanecer. Más vasto, menos hostil, casi esperanzador. «No debería salir sola», dijo Samuel sin abrir los ojos. Elena se detuvo en seco. Se giró sorprendida y lo vio levantar la cabeza lentamente. «Tengo la impresión de que alguien te busca, y si es cierto, es aquí donde te encontrarán primero». Ella bajó la mirada. Guardó silencio unos segundos y luego dijo: «Tienes razón, pero tampoco puedo esconderme para siempre». Samuel se puso de pie. Caminó hacia ella y cruzó los brazos. «No necesito saber todo tu pasado, pero si hay peligro, prefiero saber con qué me estoy enfrentando». Elena lo miró a los ojos. Por un momento pareció a punto de hablar, pero se contuvo. «Hay personas que no aceptan un no por respuesta. Yo intenté escapar, pero ellos no lo permiten. Para ellos, una mujer como yo no tiene derecho a decidir su camino». Samuel apretó los labios. No preguntó más. Ya había entendido lo esencial. Estaba claro que Elena había huido de algo oscuro, probablemente de alguien poderoso, y ahora ese alguien la buscaba. «¿Confías en mí?», preguntó él sin rodeos. Ella lo miró con intensidad. Su voz tembló levemente al responder. «Quiero hacerlo». Samuel asintió. Luego se volvió hacia sus cosas, sacó una brújula, una cantimplora llena y un mapa viejo con marcas a lápiz. «Hay un lugar donde podríamos estar a salvo. Un amigo mío dejó una cabaña cerca de la frontera, pero si vamos, debemos movernos ya. No dejaremos rastros». Elena tragó saliva insegura, pero luego asintió con firmeza. Había tomado una decisión. El viaje apenas comenzaba, y aunque el sol quemara, el polvo cegara y o perigo rondara, en esa mañana ya no eran dos desconocidos, eran aliados, tal vez algo más. La travesía al amanecer fue dura. El sol apenas asomaba por detrás de las colinas y ya el calor comenzaba a secar cada gota de sudor.
Samuel caminaba adelante, guiando el caballo donde Helena descansaba con la mirada fija en el horizonte. El silencio entre ellos no era incómodo, sino reflexivo. Cada uno llevaba sus propios fantasmas. Tras horas de viaje, llegaron a un cañón estrecho. Las paredes rocosas ofrecían sombra y el eco de sus pasos parecía contar historias antiguas. Samuel hizo una señal para detenerse. Aquí estaremos a salvo por un tiempo. No hay caminos marcados. Nadie viene por aquí a menos que sepa exactamente lo que busca. Helena desmontó con dificultad. Aunque agotada, se sentía más liviana, como si dejar la cabaña hubiera significado también dejar parte do medo. Se sentaron sobre unas rocas planas y compartieron pan seco y agua caliente. Fue entonces cuando ella rompió el silencio. «¿Por qué lo haces?», preguntó con los ojos fijos en los suyos. «No me conoces. Podría ser una ladrona, una mentirosa. ¿Por qué arriesgarte por mí?». Samuel no respondió de inmediato. Se limpió las manos con un pañuelo y luego habló con voz baja. «Porque una vez alguien hizo lo mismo por mí y no lo olvidé». Helena lo miró, sorprendida. Por primera vez, Samuel parecía humano, vulnerable. Bajó la guardia. Se acercó un poco más. «¿Perdiste a alguien?». Él asintió lentamente. «Mi hermana. Fue la única familia que tuve. Desapareció en manos de gente poderosa, como esa que tú temes. Intenté todo para encontrarla, pero nunca volví a verla. Y eso me marcó». El silencio se instaló de nuevo, más pesado esta vez. Helena, conmovida, estiró una mano y la apoyó suavemente sobre la de él. «Lo siento, de verdad». Samuel no se apartó. Por el contrario, apretó su mano con firmeza. Había algo en esa conexión que crecía sin que ninguno pudiera frenarlo. No era amor todavía, pero era confianza. Era algo más profundo. Dos almas heridas que se reconocían en el dolor del otro. El sol descendía, proyectando tonos naranjas sobre el cañón. Los pájaros volaban alto. En la distancia se escuchaba el eco de un motor, demasiado lejano para identificarlo, pero Samuel lo sintió y supo que no estaban tan solos como esperaban. «Tenemos que movernos otra vez, pronto». Helena asintió sin preguntar más. Sabía que el tiempo corría, pero algo era diferente ahora. Esta vez no corrían solo por miedo, corrían por una vida que valía la pena defender. Juntos. El cielo estaba teñido de tonos púrpura y rojo cuando Samuel y Helena salieron del cañón. Sus pasos eran cuidadosos, evitando dejar rastros claros en la tierra seca. A lo lejos, el zumbido de un motor se intensificaba, confirmando los temores de Samuel. No estaban solos. «Nos siguen», murmuró, apretando la mandíbula mientras revisaba el borde del cañón una vez más. «¿Estás seguro?», preguntó Helena, con los ojos abiertos por el miedo. Samuel asintió, sin dejar de observar los riscos. No eran simples bandidos, eran hombres bien armados, organizados, como si estuvieran acostumbrados a cazar personas. No era casualidad. Decidieron ocultarse hasta que cayera la noche completamente. Encontraron una cueva entre las rocas, escondida tras un matorral seco. Allí dentro el aire era frío y denso, pero seguro. Samuel encendió una pequeña lámpara de aceite y Helena se sentó, abrazándose las rodillas. «¿Crees que son ellos? ¿Los hombres de mi padre?», preguntó temblando. Samuel giró lentamente hacia ella. «¿Tu padre?». Helena tragó saliva. Era hora de confesar. «No soy solo una mujer que escapaba de un matrimonio forzado. Mi padre es un hombre poderoso, dueño de tierras, empresas, gente. Quiso obligarme a casarme con su socio, un hombre cruel, para cerrar un trato. Cuando me negué, me encerraron. Escapé con ayuda de una sirvienta fiel, pero desde entonces me buscan como si fuera su propiedad». Samuel la observó en silencio. Por dentro la rabia crecía, no solo por Helena, sino porque sentía que su historia se repetía.
poderosos que usaban a los débiles como objetos, hombres que se creían con derecho a todo. «No permitiré que te lleven», dijo finalmente con voz firme. Helena lo miró con una mezcla de miedo y gratitud. Su voz apenas fue un susurro. «No tienes por qué arriesgar tu vida por mí. Tal vez no, pero no pienso mirar hacia otro lado mientras alguien intenta romper tu alma». En ese momento, un ruido seco se escuchó fuera de la cueva. Samuel apagó la lámpara de golpe. Se arrastró hacia la entrada con el rifle en mano. El silencio volvió. Solo el viento, solo el desierto, pero sabían que el tiempo se acababa. Debían llegar a la frontera, pronto. Samuel volvió junto a ella. Su rostro estaba tenso, pero su mirada era clara. «Esta noche partimos. Será arriesgado, pero si salimos vivos, serás libre». Helena asintió. Ya no había marcha atrás, y aunque el miedo aún los acompañaba, algo más crecía entre ellos. Una promesa silenciosa de protección, de respeto, de algo que poco a poco empezaba a parecer amor. La noche caía sobre el desierto como un manto espeso. El silencio era profundo, cortado apenas por el murmullo del viento y el crujir de las piedras bajo las botas de Samuel. Él iba adelante, guiando con determinación. Helena, envuelta en un chal, lo seguía con el corazón latiendo a toda velocidad. Sabía que no podían detenerse. Habían dejado atrás la cueva hacía horas. El plan de Samuel era llegar antes del amanecer a un paso escondido entre montañas. Un sendero que él mismo usó años atrás para cruzar a tierras donde nadie hacía preguntas. Pero los perseguidores no les daban tregua. Cada tanto, Samuel se detenía, agachado junto a la arena, leyendo señales invisibles para cualquiera más. Cada huella, cada piedra movida, cada arbusto roto, le hablaba como un viejo amigo. «Aceleraron, nos pisan los talones», murmuró con el ceño fruncido. Helena no se quejó. Había cambiado. Aquella mujer temerosa ahora caminaba con pasos firmes, sin reclamar ni preguntar. Sabía que su vida dependía de su silencio, de su fe en Samuel. Después de cruzar un estrecho cañón, llegaron a una pequeña quebrada. Allí, Samuel se detuvo y extendió una manta sobre el suelo rocoso. «Descansa un poco, yo montaré guardia», le dijo. Helena lo miró, agotada, pero no podía dormir. Se sentó junto a él. «¿Siempre viviste así, solo con un rifle en la mano y el peligro como sombra?» Samuel sonrió de lado. Una sonrisa cansada, melancólica. «Me acostumbré a no necesitar a nadie, pero eso no significa que no lo haya deseado». Sus palabras colgaron en el aire como confesión sin retorno. Helena lo miró largo rato. Entonces, con decisión tranquila, apoyó la cabeza en su hombro. «Tal vez no tengas que estar solo nunca más». Samuel no respondió con palabras, pero su mano buscó la de ella. Entre el frío del desierto, ese contacto fue una promesa silenciosa. De repente, un disparo rompió la calma. El sonido rebotó entre las rocas como un trueno. Samuel se levantó de un salto, cubriendo a Helena con el cuerpo. Otro disparo, más cerca. «¡Nos encontraron!», gritó mientras sacaba su revólver y la empujaba hacia una grieta en la roca. «¡Quédate ahí! ¡No te muevas!». Helena obedeció temblando. Samuel corrió hacia el borde de la quebrada, disparando con precisión. Las balas silbaban en la oscuridad. Vio dos sombras que se acercaban sigilosas por el flanco derecho. Gritó para distraerlos mientras disparaba una vez más. Uno de los atacantes cayó. Pero eran más, y estaban rodeados. Samuel apretó los dientes. No iba a rendirse. No esta vez. No con ella ahí. El tiroteo fue breve pero brutal. Samuel disparaba con frialdad, cada bala como un mensaje claro. Aquí no se rinde nadie. Pero eran muchos. Los hombres de su padre, bien armados, conocían la zona y habían esperado el momento exacto para atacar.
Una bala rozó el brazo de Samuel, desgarrando su camisa y haciendo que cayera de rodillas por un instante. Pero se levantó de inmediato, apretando los dientes. No podía caer. Elena lo necesitaba. «Estoy bien», gritó, sabiendo que Elena lo escucharía desde la grieta. Ella, desde su escondite, apenas podía contener las lágrimas. Sentía el corazón golpearle el pecho como un tambor. Quería salir, correr hacia él, ayudar, pero sabía que sería su fin, y el de él. Entonces ocurrió algo inesperado. Un silbido fuerte se oyó desde lo alto de una roca cercana, seguido de un disparo limpio, certero. Uno de los atacantes cayó sin emitir sonido. Luego otro. «¿Y quién?», susurró Samuel, girando para ver de dónde venía la ayuda. Allí, en la cima de la loma, 3 figuras emergieron, rostros cubiertos por pañuelos pero ojos decididos. Uno de ellos alzó la mano en señal de saludo. «Samuel Rivera, tu deuda fue pagada hace tiempo. Venimos por honor», gritó uno. Eran viejos aliados, hombres del pasado, compañeros de frontera que, al enterarse de lo que sucedía, habían decidido volver por una última pelea. Los hombres de don Arturo, el padre de Elena, retrocedieron. 2 de ellos huyeron, los demás cayeron o se rindieron al ver que la ventaja ya no era suya. La batalla terminó como empezó, con un silencio denso, quebrado solo por el sonido de las piedras rodando colina abajo. Samuel cayó de rodillas, agotado. Elena corrió hacia él. «¡Estás herido!», exclamó, arrodillándose a su lado. «No es nada», dijo él respirando con dificultad. «Pero tú estás a salvo». Elena lo abrazó con fuerza, lágrimas de alivio, de miedo superado y de algo más profundo. Uno de los aliados de Samuel se acercó. «Tienen que moverse. Esta noche no es segura, pero nosotros cubriremos su salida». Samuel asintió, apoyándose en Elena para levantarse. «Gracias, les debo una vida, la mía y la de ella». «Ya la pagaste antes, viejo amigo. Ahora es tu turno de vivir». El grupo se puso en marcha. El sendero hacia la frontera estaba despejado, al menos por unas horas, pero en el corazón de Samuel y Elena algo había cambiado para siempre. Ya no eran un fugitivo y su protector, eran 2 almas heridas, unidas por algo que ni el desierto podía borrar. El sol nacía lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo del desierto con tonos dorados y rosados. Samuel y Elena, exhaustos pero aliviados, llegaron finalmente a una vieja cabaña de adobe en medio de un valle oculto. Allí los esperaban los 3 hombres que los habían salvado. Uno de ellos, el más viejo, encendía café en una hoguera mientras el olor a leña invadía el aire. «Aquí estarán a salvo por un tiempo. Nadie los busca en este lado del mapa», dijo, sirviendo 2 tazas calientes. Samuel se dejó caer sobre un banco de madera, su brazo aún vendado. Elena se sentó a su lado, tomando su mano sin decir palabra. No hacía falta. La noche que acababan de sobrevivir hablaba por sí sola. «¿Y ahora?», preguntó ella suavemente. Samuel la miró por largo rato. Nunca había hecho planes más allá del día siguiente. Siempre vivió al margen, sin raíces ni destinos. Pero Elena cambió todo. «Ahora empezamos», respondió. «Si tú quieres quedarte». Ella sonrió, dejando que sus ojos se llenaran de lágrimas. «No quiero ir a ningún otro lugar». Pasaron los días. Con la ayuda de sus aliados, reconstruyeron un hogar simple. Samuel volvió a cabalgar, pero no huyendo. Lo hacía para traer agua, leña y a veces flores silvestres que dejaba sobre la mesa para Elena. Ella, por su parte, transformó la cabaña. Plantó hierbas medicinales, bordó cortinas viejas y llenó el espacio con una calidez que él jamás había conocido. Era como si el desierto se rindiera ante su ternura. Una tarde, mientras el viento jugaba con su cabello, Elena se acercó a él con una expresión distinta.
Samuel, creo que estoy esperando un hijo. El mundo se detuvo. El vaquero solitario, el hombre marcado por la pérdida y la violencia, sintió algo romperse dentro, algo que no dolía, algo que sanaba. Se levantó, la tomó entre sus brazos y sin decir una sola palabra, la besó con una emoción contenida durante años. Esa noche, bajo un cielo estrellado, no hubo miedo ni heridas abiertas, solo una promesa silenciosa. El pasado no dictaría su futuro, porque incluso en las tierras más áridas, el amor puede echar raíces y florecer donde nadie lo esperaba. Elena estaba en el porche de la cabaña, meciendo lentamente una manta pequeña entre sus brazos. Aunque su vientre apenas comenzaba a notarse, ya se movía como una madre. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, donde una silueta a caballo se acercaba con lentitud. Era Samuel. Traía una expresión diferente, preocupada, cansada. ¿Todo bien?, preguntó ella, alzando la voz mientras él amarraba el caballo. Samuel no respondió de inmediato. Caminó hacia ella, se quitó el sombrero y se sentó a su lado. Vi algo en el pueblo, alguien que no esperaba. Elena lo miró con el corazón en la garganta. ¿Tu padre? No, peor, un hombre del gobierno, un antiguo contacto de la milicia. Me reconoció, me dio un mensaje. Hizo una pausa, como si cada palabra le costara. Dijeron que, si no me presento, irán por lo que más amo. Elena sintió el frío subirle por la espalda, a pesar del sol cálido. «Dumendi, ¿y qué vas a hacer?» Samuel la miró, sus ojos llenos de fuego contenido. «Voy a proteger esta vida, lo que construimos, pero tengo que terminar lo que dejé atrás. Iré solo. Volveré cuando todo esté limpio». Elena negó con la cabeza. Sus manos temblaban. «No, ya no somos dos desconocidos cruzando el desierto. Somos una familia, y las familias no se abandonan». Samuel acarició su rostro con ternura. «No te estoy dejando, te estoy salvando». Esa noche preparó su caballo en silencio. Elena lo miraba desde la puerta conteniendo las lágrimas. Antes de partir, él se acercó, colocó una mano sobre su vientre y dijo en voz baja: «Volveré por ustedes. Juro que esta vez nadie me detendrá». Y con la luna por testigo, Samuel desapareció entre las sombras del desierto. Elena, sola otra vez, cerró los ojos y rezó. No por él, sino por todos los que intentaran impedir su regreso, porque conocía su mirada, y sabía que su amor no era débil, era furia, memoria y destino. Las semanas pasaron con lentitud en la cabaña. Elena, cada día más visiblemente embarazada, se aferraba a las rutinas simples: regar las plantas, leer las pocas cartas que Samuel le había dejado y observar el horizonte esperando una silueta conocida. Pero el silencio del desierto era cada vez más ensordecedor. Una tarde, mientras preparaba leña detrás de la casa, escuchó el trote de caballos. Su corazón se detuvo. Corrió hacia el frente. Pero no era Samuel. Dos hombres a caballo, vestidos de civil pero con botas de la milicia, desmontaron lentamente. Llevaban papeles en la mano y una expresión demasiado educada como para ser inocente. «¿Elena Durán?», preguntó uno de ellos. «¿Quién pregunta?» «Agentes federales. Estamos buscando a Samuel Cordero. Sabemos que vivió aquí. ¿Dónde está?» Ella no respondió. Solo cruzó los brazos con firmeza. «No tengo por qué hablar con ustedes sin una orden». El agente suspiró, como quien no quiere hacer algo, pero lo hará igual. «Lo entendemos, pero debe saber que está protegida por la ley solo si no obstruye la justicia. Samuel es acusado de deserción, contrabando y evasión. Si lo está encubriendo, podría pagar las consecuencias». Elena sostuvo su mirada. El miedo luchaba dentro de ella, pero la rabia también.
Samuel no es un criminal. Ustedes lo dejaron solo cuando más lo necesitaba. Él eligió sobrevivir. Los hombres se miraron entre ellos, evaluando si debían presionar más. Pero finalmente se alejaron. Cuando se perdieron en el camino de polvo, Elena soltó el aire que no sabía que había estado conteniendo. Entró a la cabaña, buscó una vieja caja bajo la cama y sacó un colgante de metal, o distintivo militar de Samuel, ainda con seu número e sangue seco nas bordas. Se acercó a la ventana, con el sol poniéndose tras las montañas, y susurró: «Vuelve a mí, Samuel, antes de que ellos vuelvan». La decisión estaba tomada. No esperaría más. Si él no regresaba, iría a él, porque el amor que había florecido en el desierto era ahora una promesa de vida. Elena no esperó más. Al amanecer, empacó una mochila con víveres, agua, una manta y el viejo revólver que Samuel le había enseñado a usar. No sabía con qué se enfrentaría, pero sí sabía una cosa: no podía seguir esperando. Tomó prestada una mula del rancho vecino y partió antes de que el sol tocara la cima de las montañas. Llevaba consigo la certeza de que Samuel seguía con vida y la determinación de encontrarlo. Recorrió senderos polvorientos, atravesó cañones olvidados y cruzó riachuelos secos. El desierto era implacable, pero ella no se detenía. Durante días, las noches fueron frías y solitarias, y los días abrasadores. Cada silueta en la distancia le hacía contener la respiración. Cada huella en la tierra seca era una esperanza renovada. Hasta que, al quinto día, divisó algo: una delgada columna de humo que se elevaba entre las rocas. Descendió de la mula con cautela y se aproximó. Allí, oculto entre formaciones rocosas, había un pequeño campamento. Un fuego débil chisporroteaba entre piedras, y sobre una roca descansaba una chaqueta marrón desgastada. Elena la reconoció de inmediato. El nombre, ese cordero, estaba bordado en el interior. Un nudo se formó en su garganta. Las lágrimas amenazaban con escapar cuando, de pronto, una voz familiar rompió el silencio. «Nunca fuiste buena para esperar», dijo él. Ella se giró de golpe. Samuel estaba allí, más delgado, con la barba crecida y los ojos marcados por el cansancio, pero era él, vivo, de pie, con el mismo brillo en los ojos que recordaba. Bajó el arma que sostenía al verla, como si el peso del mundo desapareciera de sus hombros. Vinieron a la cabaña. Dijeron que eras prófugo, que estabas perdido. Estuve huyendo, pero nunca estuve perdido. Solo necesitaba tiempo. Se acercaron lentamente, como si temieran que el otro desapareciera si se movían demasiado rápido. «Pensé que no volvería a verte», susurró ella, «y yo, que jamás volvería a sentirme en casa». Se abrazaron, largo, profundo, con el corazón latiendo fuerte, como si por fin encajaran las piezas del alma. Aquella noche, bajo el cielo estrellado del desierto, Elena y Samuel hablaron de todo lo perdido y de todo lo que aún podían construir. Porque el amor verdadero no huye, resiste, espera, y cuando llega el momento, encuentra el camino de regreso. Meses después del reencuentro, el rancho volvió a la vida. Elena y Samuel habían regresado juntos, no solo como pareja, sino como dos almas que habían vencido la distancia, el miedo y el silencio. El terreno antes árido fue cultivado nuevamente, las cercas reparadas, e inclusive el establo volvió a escuchar relinchos al amanecer. Pero no todo fue sencillo. El pasado de Samuel, aunque perdonado por la ley, dejaba marcas en la comunidad. Algunos aún lo miraban con desconfianza. Otros susurraban en voz baja cuando él pasaba por el mercado. Aún así, Elena siempre caminaba a su lado, con la cabeza en alto, recordando a todos que el amor no se esconde, se defiende. Una tarde, bajo la sombra del gran roble que quedaba en el extremo oeste del rancho,
Samuel sacó una pequeña caja de madera que había tallado a mano. Dentro, un anillo de plata con una piedra del mismo tono del cielo del desierto. No había multitudes, nem discursos, solo la brisa, el silencio y dos corazones que habían aprendido a esperar. No puedo prometerte riquezas ni certezas, Helena, pero puedo prometer que cada día lucharé por merecer tu amor, dijo él, de rodillas. Ella no respondió con palabras, solo se arrodilló frente a él, lo tomó de las manos y lo besó, porque había momentos en que el lenguaje del alma hablaba más fuerte que cualquier voz. Desde entonces, cada amanecer traía consigo un nuevo capítulo. Juntos cavaban la tierra, cocinaban con lo poco que tenían, reían bajo el cielo abierto y dormían abrazados mientras los grillos cantaban. Las cartas que antes guardaban rabia y soledad fueron reemplazadas por páginas llenas de poesía, escritas por Helena en su cuaderno azul. Y aunque el desierto seguía siendo duro, Samuel ya no era un vaquero solitario, y Helena ya no era una fugitiva del amor. Eran simplemente dos sobrevivientes que habían encontrado un hogar el uno en el otro. El rancho no volvió a ser el más próspero de la región, pero sí fue el más amado, y al atardecer los vecinos solían ver dos siluetas sentadas frente a la cabaña, tomadas de la mano, mirando cómo el sol desaparecía lentamente tras las colinas, sabiendo que, pase lo que pase, mientras el cielo fuera el mismo, ellos también lo serían. Y así termina esta historia, una historia donde el amor no llegó con promesas, sino con actos, donde un vaquero marcado por el pasado encontró esperanza en una mujer que no buscaba ser salvada, sino ser vista. Samuel y Helena nos enseñan que el desierto puede ser árido, pero también puede florecer cuando dos corazones deciden caminar juntos sin mirar atrás. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje lleno de silencios, miradas profundas y cielos estrellados. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que crea que el amor verdadero puede surgir incluso en los lugares más inesperados. Nos vemos en la próxima historia, porque donde hay emoción, ahí estaremos para contarla.